taller y después de abordar este último problema, pues ya continuamos con el tema el siguiente tema. Entonces, el problema número 3 del taller era el siguiente. A ver, déjenme me meto otra vez acá. ¿Qué pasó aquí? No, es cierto, este no es. Es 17, ¿no? No, este no es. Caray. O yo le puse una fecha equivocada. Muy posiblemente yo puse una fecha equivocada. Ah, no, aquí está. Ok, entonces el problema 3 es trazar una gráfica de una función que cumpla con las siguientes condiciones. Dice, inciso A, f de x es continua de menos infinito a 2 cerrado, 2 más infinito, y luego tiene que cumplir con todos esos límites, desde la b hasta la f. A ver, lo que vamos a hacer es, voy a colocar esas condiciones aquí, ¿sale? Entonces, el inciso A nos dice que f de x, a ver, déjenme ver si aquí, no, ¿saben qué, chicos? Lo voy a pasar a una nueva página, porque si no, no, ok. Entonces, el problema 3, inciso A, f es continua en los intervalos de menos infinito a 2 y de 2 más infinito. Y luego el inciso B nos dan que el límite, lo estoy viendo desde la plataforma, el límite cuando x tiende a 0, a ver, permítanme, no voy a hacer que lo voy a regar, apunte lo que no es, ok. El límite cuando tiende a 0 de la función vale 4. Luego el inciso C nos dice el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función vale 3. El inciso D, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función vale más infinito. Y el inciso E, el límite cuando x tiende a 5 de la función f de x tiende a 0. Y el inciso F, el límite cuando x tiende a la raíz de 2 de la función también vale 0. Obviamente para este problema no nos dan la función. Con esto que tenemos de aquí debemos hacer el esbozo de una posible función, como nos salga. Entonces, vamos a hacer un plano R2. A ver qué está pasando. Ok, ahí está R2. Entonces, tenemos el eje Y, el eje X. Y entonces, para hacer el esbozo, nos vamos a fijar en el inciso A. Y dice el inciso A, f de x es continua en esos dos intervalos, de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. Eso significa una cosa. Significa que en esos intervalos se cumplen los 3 criterios de continuidad que hemos hablado millones de veces en estos días, o varias veces. En este intervalo se cumplen los 3 criterios de continuidad, es decir, que el límite en cualquier punto de este intervalo existe, en un punto dado de ese intervalo existe, que la función evaluada en un punto dentro de ese intervalo existe, y que el límite es igual a la función evaluada en un punto de este intervalo en ese intervalo. O sea, pueden tomar cualquier punto de este intervalo, por ejemplo, y se cumplen los 3 criterios de continuidad, es decir, la función es continua. Y lo mismo pasa en este intervalo, nada más que obviamente aquí, pues, no debemos tocar el 2. Aquí sí, acá no. ¿Sale? Entonces ahí sí hay una ligera diferencia entre la continuidad de este punto y este punto, ¿no? Entonces, teniendo en mente la continuidad y los criterios de continuidad que vimos en las clases pasadas, ¿cuál de los siguientes incisos B, C, D, F es más fácil de identificar para empezar a hacer la gráfica?
¿Podría ser el D? El D. ¿El D qué significa, Fer? ¿Qué significa el D? ¿Cómo? Ajá, o sea, este límite, el inciso D, ¿qué significa? El límite por 2 por la derecha, ¿esto qué es? Esto lo vimos en la parte 2 del curso, la que les vamos a evaluar el día de mañana. ¿Qué significa esto? El límite cuando x tiende a 2 de la función tiende a más infinito. ¿Esto qué nos da? ¿Una asíntota? Exactamente. ¿Qué asíntota, Nelly? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. A ver, Horizontal. chéquelo bien. A ver, chéquelo bien, por favor. Piénsele tantito. Cuando me acerco a 2 por la derecha, Vertical. se va a vertical, ¿no? Entonces, eso nos da una asíntota vertical. Entonces, en 2, exactamente en x igual a 2, tenemos una asíntota vertical. ¿Sale? Es este. Entonces, ya vaciamos este elemento de la gráfica. Ya sabemos que la función tiene una asíntota vertical en 2. Porque si me acerco, incluso si me acerco 2 por la derecha, la función tiene que irse a más infinito o tiene que venir de más infinito. Entonces, esta cosa tiene que bajar por aquí. O sea, la función, aquí se va a más infinito. Si yo me acerco a 2 por la izquierda. A ver, ¿qué otro elemento se les ocurre vaciar en la función? O sea, ya comentamos el inciso A, que debe de ser continua. Ya ahorita con Nelly y Fernanda vaciamos el elemento, el inciso D, y ahora los demás, ustedes dónde los colocarían y por qué? ¿O cómo lo colocarían? Ajá, dime. El 0 de la función. El 0. ¿Cuál inciso? Aquí está, el B. El B. El B dice, el límite cuando x tiende a 0, tiende a 4. ¿Eso significa qué? ¿Que aquí tengo que poner un punto, Adán? Sí. Sí, ¿no? Y no. ¿No? Así. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué colocó? Perdón, el 0 era... Discúlpame, adelante. El 0 Pero era el 0 de la función el sería el E, ¿no? Ajá, era Cuando el... x tiende a 5 es igual a 0. Entonces, ¿aquí también coloco un punto o no? Sí. Ustedes sí. También. Una pregunta. Ajá, a ver, adelante. También uno en raíz de 2, ¿no? En raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2? ¿Como 1 punto qué? 1.41. Exacto. Entonces, por aquí también tiene que pasar la función. Gracias, chicos. A ver, una pregunta de esos incisos que me están dando. Bueno. De estos 3 puntos. Si estamos diciendo que es continua, nada más para justificar bien la idea, chicos. O sea, eso que me están diciendo ya es correcto. Estos puntos claramente se colocan aquí. Y ahorita vamos a ver qué hacemos con ellos. Pero a ver, vamos a ver, nada más para que se quede bien la idea. Si estamos diciendo, por ejemplo, este límite que me acaban de decir, es el inciso B. Si me dicen ustedes, este límite es el punto de aquí, perfecto, yo les creo. Pero, además, como es continua, este punto, cae dentro de este primer intervalo de continuidad, aquí, ¿no? Porque es de 2 hacia a menos infinito. Y entonces yo les dije al inicio que es lo que deben tener siempre ahí presente, que en este intervalo se cumplen los 3 criterios de continuidad. Entonces, este límite, el inciso B, existe, y como se deben de cumplir los 3 criterios de la continuidad, además,
con el simple hecho de ver que es continuo aquí y ver este límite, inmediatamente yo tengo que tener, o debo de deducir, o debo de argumentar que f en 4, ¿cuánto debe de, en 0, ¿cuánto debe de valer? Por este inciso. 4. 4. ¿Por qué? Porque estamos, exactamente 4, porque estamos diciendo que es continua. Entonces, además, este inciso B involucra que f en 4 tiene que ser igual a, f en 0 tiene que ser igual a 4. Entonces, estos dos son los mismos, y entonces por eso sí puedo colocar el punto aquí. No sé si quedó claro eso que acabo de decir. Sí. Sí, perfecto. No, yo no lo entendí. A ver, otra vez, va de nuevo. Tenemos Es 3 el primer criterios de criterio. continuidad. Ajá, vamos a poner los 3 criterios de continuidad. Es 1, el límite cuando tiendes a un punto C de la función, este límite debe de existir. El punto 2, la función en ese punto debe de existir. Y el punto 3, o el criterio 3, ahí no sé dónde lo pongo, lo voy a poner acá, disculpen. El punto 3 es que el límite cuando x tiende el límite cuando x tiende a ese punto de la función tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto. Entonces, como el inciso A les está diciendo que f es continua en menos infinito a 2, entonces inmediatamente en cualquier punto de este intervalo se cumple estos 3 criterios inmediatamente. Es continua en este intervalo, entonces en cualquier punto que tú pienses que está de menos infinito a 2, se cumplen estos 3 criterios. Por lo tanto, hablando del inciso de B, David, si me están diciendo, cuando x tiende a 0, este punto aquí C vale 0, este punto 0 cae dentro de este intervalo. Entonces, el punto x igual a 0, como cae en esta parte y aparte me está diciendo que es continua, inmediatamente involucra que el límite existe y también tengo que tener en la cabeza que la función en ese punto también debe de valer 4 y por eso sí se vale inmediatamente colocar este punto aquí. ¿Sí quedó claro eso, David, otra vez? Sí, ya quedó claro. Gracias, profe. Ok, y lo mismo pasa con este punto de aquí. Este punto Nelly no nos dio viendo el último de acá, entonces inmediatamente la raíz de 2 también cae dentro del primer intervalo, entonces también se vale decir que f en raíz de 2 vale 0. Este que nos dijo bueno, este fue el Nelly, este fue Adán, y también este punto de aquí. Este punto fue el inciso E, inmediatamente el inciso, fíjense, el inciso E cae dentro de este intervalo. Entonces, todo lo que tenga dentro de ese intervalo, tanto existe el límite como la función evaluada en ese punto existe. Entonces, esto también se vale poner que f en 5 vale 0. Entonces, a ver, del lado derecho de la función, bueno, del lado derecho en este intervalo, ya podemos dibujar la gráfica, porque es los únicos elementos que tenemos a la mano. O sea, por ejemplo, del lado derecho involucra el inciso D y únicamente involucra el inciso, el que nos dio también Adán, el inciso E. Solamente esos dos tengo. Entonces, como no tengo otra información, pues no tengo más que decir que la función viene de más infinito. A ver, bueno, sí, así como va, a ver. Y tiene que hacer una cosa así. Tiene que pasar por 0 y aparte me está diciendo que sigue siendo continua más infinito. O sea, del lado de 2 más infinito, de 2 hacia infinito, perdón, pues es continua. Yo no puedo parar aquí la función, sino tengo que argumentar algo para que siga siendo continua, o tengo que hacer una gráfica que más o menos ejemplifique que sigue siendo continua. Entonces pasa por aquí, y pues no me queda decir más que posiblemente se va así la función. Del lado derecho de esta gráfica. Del lado derecho de 2. Entonces, este sería mi candidato a hacer la gráfica de función del lado derecho de 2. Y del lado izquierdo,
¿qué inciso me falta para acabar del lado izquierdo y unir los puntos? El cero. Cuando aquí... Ah, bueno, Ajá. sí. Entonces, ¿cómo lo colocarías tú, Adán? El límite de X cuando tiende a 2 por la izquierda está en 3. Quedaría en 1.99, ¿no? Exacto, ándale. Quedaría, obviamente no, aquí, obviamente no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces voy a suponer que está bien pegado aquí a 3, ¿no? Entonces, y aparte, me está diciendo que la función es continua de menos infinito a 2. Entonces, hasta 2, fíjense, hasta 2. Entonces, de 2 hacia menos infinito hacia menos infinito, tiene que ser continua. Entonces, pues mi propuesta de función tiene que ir así. Tiene que forzosamente tocar este punto con mucho... Mande. Entonces, ¿Es 3 o menos 3? ¿por qué puse menos 3? A ver, vamos. No. A ver. Es que lo estoy viendo en la plataforma y me... Sí, menos 3. Entonces, yo lo copié mal. ¿Qué puso 3? Sí, yo lo copié mal aquí. Es que lo estoy viendo ahorita en la plataforma. Estoy viendo lo mismo que está en claro. Entonces aquí yo la regué. A ver, entonces este punto, de hecho no habría tanto detalle, porque entonces lo que tendría que hacer es bajar y luego subir y hacer algo raro ahí. Pero o sea, es una propuesta de una función. Ok, entonces el menos 3 tendría que pasar por aquí y luego pasar por acá, con mucha imaginación. Y aparte, me dice que la función se tiene que ir a menos infinito. Entonces, pues desgraciadamente ya no tengo otra información después de este punto, y pues lo único que tengo que decir es que posiblemente la función sigue creciendo. Ya no sé más. Así. O sea, no sé, igual aquí después esta parte de la función baja. Para eso necesitaría que me dieran más elementos, más incisos, para decir que es continua y aparte baja o sube o oscila o yo qué sé. Y también de aquí. Nada más sé que viene de más infinito, debe de tocar en 5, debe ser 0, y luego tiene que bajar. Bueno, posiblemente tiene que bajar, no lo sabemos, ¿no? Posiblemente, pues luego aquí, no sé, tiene una tendencia más suave, yo qué sé. A ver, chicos, ¿sí quedó claro este ejemplo? Eso es lo que tendríamos que hacer como un esbozo de una posible función, con los elementos o los incisos que nos están dando. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? No, sí. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo por ahí no? Entonces no tendríamos que, por decirlo así, crear la función, bueno, determinarla. Y pues es que no sabríamos cuál es la función, porque es lo que te digo, después de este punto, por ejemplo, de este punto, ya no sabríamos cuál es la tendencia, si va hacia más infinito, o baja, o después de este punto, ya no sabríamos qué es lo que pasa acá, desgraciadamente. Si a nosotros nos dieran una función, aparte, imagínense, vamos a poner que por ahí nos dijeran, pues aparte, cuando está en 3, tienes una asíntota horizontal. Aquí. Entonces, obviamente, esta parte de la función se tendría que ir pegando esa asíntota, pero ya no nos dan más. Entonces, no tenemos más elementos y aparte no podríamos decir exactamente cuál es la función. O sea, lo único que estamos haciendo es un esbozo con los únicos elementos que te da el problema. ¿Cómo ves, Marco? Sí, profe. O sea, es con lo que hay. Así venía este problema. Bueno, ok, pues si no hay más preguntas, pues este es el último problema. Así sería ese esbozo. Y acuérdense, por favor, donde diga que es continua, se cumplen los 3 criterios de continuidad. Ok, a ver, entonces, bueno, ese fue el último problema que nos faltó. Ahora nos vamos a ir al tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es, pues, prácticamente es un repaso de un tema que vimos en la primera parte. Y ahorita lo van a ver. Nada más que obviamente bajo el concepto de continuidad. Tema es continuidad de la suma
resta, multiplicación y división de funciones. ¿Sale? Entonces, acomódense, siéntanse, porque este tema prácticamente es como un repaso. Entonces a ver, el día lunes empezamos con esta definición de continuidad. Entonces, una función es continua si en general, ojo, en general, colocamos esto. El límite cuando x tiende a c de la función f de x es igual a la función evaluada en ese punto. Obviamente, al poner esto y decir que es continua, estamos diciendo, o esto involucra los tres criterios de continuidad que escribimos hace ratito. Es decir, para que digamos que es continua, este límite debe de existir y además nosotros, para que sea continua además, la función en ese punto también debe de existir, o se me debe de permitir evaluar a la función en ese punto C. También aquí debe de existir. Y si pasa eso, obviamente el punto x igual a c debe de pertenecer al dominio de la función. No le podemos, por ejemplo, para que se cumpla lo que está del lado izquierdo de este concepto que estamos diciendo que es continuidad, el punto c tiene que pertenecer al dominio de la función. Si no pertenece, obviamente, pues, o la función tiene un problema en ese punto, o no, esta parte no existe. Entonces ya se rompió la continuidad. Entonces, eso es el recordatorio de continuidad. Ahora, vamos a suponer, el siguiente, lo que vamos a extender esta idea es a lo siguiente. Vamos a considerar dos funciones, f de x y g de x. Ahorita, esta idea se puede extender a más funciones, pero ahorita nada más nos interesan ver bajo dos funciones, f de x y g de x. Y vamos a suponer, o vamos a considerar, que ambas funciones, tanto f de x como g de x, son continuas en el punto x igual a c. O sea, ambas en ese mismo punto son continuas. Hasta aquí le voy a poner ambas. Por lo tanto, entonces, si ambas son continuas en ese mismo punto, pues voy a prácticamente a copiar la definición que yo tengo acá arribita de continuidad para decir que el límite cuando x tiende a c de esa función, de la primera función f de x, pues es igual a la función evaluada en c. Si estamos diciendo que es continua. Y además, el límite cuando x tiende a c de la función g de x también tiene que ser, se debe de cumplir esto. El límite cuando x tiende a c de g de x tiene que ser la función evaluada en c. Perdón, la g evaluada en la función c, ¿no? Entonces, obviamente, lo que nos dice aquí es que tanto la primera parte, como ya lo mencioné ahí arriba, x igual a c pertenece al dominio de f, y también de este lado, x igual a c pertenece al dominio de g. Es lo que quiere decir al final. Que tengo dos funciones diferentes, pero que el punto c pertenece al dominio de cada una de las funciones, y además ese punto me hace continua la función, tanto en f como en g. Entonces, si pasa eso, ahí viene el recordatorio de la clase que vimos en la primera parte del curso. Entonces, podemos definir todas estas operaciones, o la continuidad de estas operaciones. Entonces, las siguientes operaciones también involucra una continuidad
en X igual a C. ¿Cuáles son esas operaciones? Tal cual como lo dice el título, suma, resta, que parece una U, resta, multiplicación y división de funciones. Entonces, la primera, 1. Si yo sumo dos funciones f más g de x, que es f de x más g de x, entonces su continuidad se extiende a el límite cuando x tiende a c de f más g de x, y esto tiene que ser igual a la suma de las dos funciones evaluada en c. O sea, se extiende el concepto de continuidad ahora para la suma. Es decir, si tú quieres ver la continuidad de dos funciones que son continuas en un punto C, las sumas, sacas el límite, y esto tiene que ser exactamente igual a la suma de las funciones evaluada en ese punto C. La resta es exactamente lo mismo. La multiplicación es exactamente lo mismo. La división es exactamente lo mismo, salvo un detalle ahí. Entonces la resta es f menos g de x, y entonces esto se extiende al límite cuando x tiende a c de la resta de las funciones, y esto es f menos g de c. Se cumple que cuando yo resto dos funciones, la continuidad se puede extender de esta manera. A ver, ahora, solo por tener todo, el punto 3, la multiplicación. F por g de x, lo calculamos como f de x por g de x, y el concepto de continuidad se extiende como el límite cuando x tiende a c de la multiplicación de dos funciones es exactamente igual a la multiplicación de las dos funciones evaluada en ese punto C. Y para terminar este rollo es la división de funciones f entre g de x, que lo calculamos como f de x entre g de x, su continuidad en ese punto C es el límite cuando x tiende a c de la división de f entre g de x tiene que ser igual a f entre g evaluada en c. Esto que coloco aquí, todo lo que está del lado derecho, incluso derecho o izquierdo, se puede ver de otra manera, ¿no? Esto es, digamos, como la definición general, pero esto también lo podemos ver, por ejemplo, en la suma como f evaluada en c más g evaluada en c, y todas se extienden igual. Entonces, por ejemplo, en el caso de la división, esto también se puede colocar como f evaluada en c entre g evaluada en c. Entonces, obviamente, para la continuidad de la división, yo me debo de asegurar que obviamente esto se cumpla, que el límite cuando x tiende a ser de la división tiene que ser exactamente a la función evaluada en c entre f de c, entre g de c. Pero además, nosotros tenemos que tener cuidado que g en c tiene que ser diferente de c, ¿sale? Que esa función evaluada en c no nos involucre que el denominador se tienda a cero, que se haga cero, porque si no, entonces se rompe la continuidad. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Esta es la idea general. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a hacer ejemplos. Pero antes, ¿alguna pregunta de lo que acabo de decir de continuidad para estas operaciones? ¿Puedes repetir desde el primer paso? Es que se me fue. Ok, perfecto, mira. Pues sí, sin ningún problema. Ahora, en la clase del día de hoy, Marco, estamos viendo la continuidad de la suma, resta, multiplicación y división de funciones. Eso sí, pero nada más ahorita el del primer paso que estaba explicando. De ahí donde dice el número 1. Ok, perfecto. Va. Entonces, imagínate que ahora retomamos la clase de operación. Esto se llama operación de funciones. Tengo dos funciones y ahora lo que quiero ver es la continuidad en un punto en esas funciones. Entonces, cuando nosotros tomamos la suma de dos funciones f más g de x, que es f de x más g de x, la continuidad o el concepto de continuidad, incluso el criterio de continuidad, se extiende de esta manera. Al límite de la suma de las funciones, o sea, el límite de la suma de las funciones, en ese punto debe de existir, y además tú sumas las dos funciones
y la función evaluada en ese punto también tiene que existir y deben de ser iguales. Cuando pasa eso, entonces la continuidad de la suma se preserva o existe, o podemos decir que esa suma en ese punto es continua. A ese nivel tú lo puedes ver o como lo quieras decir. De la resta pasa lo mismo. Tú restas dos funciones y si tú quieres checar la continuidad de la resta de las dos funciones, extiendes el concepto de continuidad de esta manera. Es decir, restas las dos funciones, le aplicas el límite, este límite debe de existir y además, si tú restas las dos funciones y las evalúas en ese punto C, debe de existir y además esta resta tiene que ser igual a la resta de las funciones y luego que le aplicas tú el límite. Y de la multiplicación es exactamente lo mismo. Multiplicas dos funciones, extiendes el concepto del límite, ves que este límite existe bajo la multiplicación de dos funciones y debe ser exactamente lo mismo que cuando tú multiplicas a las dos funciones y la evalúas en el mismo punto C. El último punto, que es la división, es exactamente lo mismo. Divides dos funciones, otra vez, calculas el límite, ese límite existe y además divide las dos funciones y la evalúas en ese punto. Solamente aquí el único detalle es que en el denominador tú tienes que asegurar que cuando tú evalúas la función aquí, no se te haga cero, porque si te hace cero, si se determina en ese punto, entonces se rompe completamente el concepto de continuidad de la división. ¿Sí, Marco? Sí, profe. A ver, esto digamos que es la teoría, ¿no? Eso es como la idea general. Por eso les digo que es un repaso. ¿Por qué es un repaso? Porque al final lo que vamos a hacer es que yo les voy a proponer dos funciones, le vamos a calcular vamos a calcular el dominio de cada una de las funciones y al final vamos a ver que la continuidad se preserve bajo el dominio de esas funciones. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, a ver, ejemplo. Entonces, sea f de x igual a la raíz de x y g de x igual a x menos 1 entre x más 2. Entonces, lo que vamos a encontrar es, inciso A, dominio y continuidad de f de x. Inciso B, otra vez, dominio y continuidad de g de x. Inciso C, la suma de las dos funciones y su continuidad. Inciso D, pues vamos a hacer todas, ¿no? Solamente para otra vez, la resta y continuidad. Inciso E, la multiplicación y continuidad. Y el último inciso, el inciso F, vamos a hacer la división y la continuidad. ¿Sale? A ver. Vamos a hacer esos. ¿Cuántos son? 6 incisos. Solución. Entonces las funciones son f de x y g de x igual a x menos 1 entre x más 2. El inciso A. ¿Cuál es el...? No, aquí no sé por qué no puse. A ver, permítame. F de x igual a la raíz de x. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función f de x? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Ok, ¿cuál es la continuidad de esta función? Cerrado, exacto, cerrado. Ajá. ¿Cuál es la continuidad de esta función? O los intervalos de continuidad. Es el mismo, ¿no?
¿no? Es de 0 a más infinito. Exactamente. El intervalo de continuidad o la continuidad. Ay, a ver, permítame. De 0 a más infinito. Ahora, el inciso B. ¿Cuál es el dominio de G? De menos 2 abierto a más infinito. Ah, no. A ver otra vez. ¿Cómo? Todos los reales excepto menos 2. Son todos los reales excepto menos 2. Son todos los reales excepto el menos 2. ¿Y esto en intervalo cómo lo colocamos? De menos infinito a menos 2. Ajá. Abierto. Abierto. Unión. Unión con menos 2 a infinito. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de continuidad? Lo voy a poner así nada más. Intervalos de continuidad. Los mismos. Exacto. De menos infinito a 2, menos 2 a más infinito. ¿Sale? O sea, o lo dejan así o lo pueden colocar así. Acuérdense, IC, vamos a poner las siglas IC como intervalos. Intervalo de continuidad o intervalos, ¿no? Intervalo de continuidad. ¿Sale? Perfecto. Ahora, muy bien. Entonces ahora el inciso C. El inciso C, recuerdo que es la suma de las funciones. Entonces esto es, obviamente es f de x más g de x. Entonces tenemos que sumar ambas funciones. Sería la raíz de x más x menos 1 entre x más 2. El inciso C me pide la continuidad. ¿Cuáles son los intervalos de continuidades de esta suma de funciones? Sería de 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Ajá, a ver. Entonces, el intervalo de continuidad o los intervalos de continuidad, tú dices que es de 0 a más infinito. ¿Cómo sería en 0, Nelly? Cerrado. Cerrado. ¿Qué hiciste para encontrar? A ver, no sé, ustedes díganme, ¿abierto o cerrado? Cerrado. Ah, no, sí. Cerrado. Ajá. ¿Cómo le hiciste, Nelly? ¿Qué hiciste al final de cuentas para encontrar ese intervalo de continuidad? Una intersección entre los dos intervalos. Exacto. O sea, tomaste el dominio, lo que hiciste al final de cuentas fue obtener el dominio de esa suma, f más g, es la intersección del dominio de f. A ver, algo pasó aquí. Ok, a ver, ahí está. Hiciste el dominio de f con la intersección del dominio de g. Entonces, lo que hiciste, nada más para recordar, es de 0 a más infinito, intersección con el dominio de g. Y el dominio de g es de menos infinito a menos 2, unión menos 2 a más infinito. Cuando ustedes realizan esta intersección, el dominio de la suma es de 0 a más infinito, y obviamente el dominio de esta cosa me va a dar los intervalos, o el intervalo más bien en este caso, de continuidad. El inciso, bueno, entonces ahí quedó ya la suma. Ahora nos vamos a la resta. El inciso, ¿qué? D. F menos G de X es F de X menos G de X, y esto es X menos 1 entre X más 2. ¿Cuál es, otra vez, el intervalo de continuidad? De 0 a más infinito. Exacto, es exactamente el mismo, porque les recuerdo que el dominio de la resta
tal cual lo dijo Nelly, otra vez se saco como la intersección de dichos dominios y les va a dar de 0 a más infinito. Ahora nos vamos al inciso E. El inciso es la multiplicación de las funciones, es f de x por g de x. Entonces esto es otra vez x por x menos 1 más x más 2. Entonces, a ver. Entonces, ¿cuál es intervalo de continuidad aquí? El mismo. Exacto, el mismo, de 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque otra vez el dominio de la multiplicación se calcula como la intersección entre los dominios y esto nos da de 0 a más infinito. Ahora, viene el caso delicado, el inciso E, la división. La división f de x entre g de x es x sobre x menos 1 entre x más 2. Esto, si utilizamos la ley del sándwich, nos quedaría x más 2 por la raíz de x sobre x menos 1. Entonces la pregunta es, ahora, acuérdense, siempre tienen que simplificar esto para ver ahora cuál es la continuidad, o si lo quieren ver de otra manera, cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál es la continuidad o los intervalos de continuidad o cuál es el dominio de esta función? Puede ser de 1 a más infinito, pero con el 1 abierto. A ver, el dominio, si lo vemos como el dominio, tú me estás diciendo que el dominio es de 1 a más infinito, ¿así? Sí, pero no sé si está bien. A ver, ¿y qué dicen los demás? Sí, está bien porque igual no se pueden dar valores negativos por la raíz de x. Y es abierto, no puede quedar 0 abajo. Exacto. Entonces, todos están de acuerdo que ese es el dominio de la función. De esa operación. También se puede tomar el 0, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa en 0? Pues es 0 arriba, pero abajo es 1, ¿no? Bueno, menos 1. Así mismo. Entonces, ¿nos falta o no nos falta en ese dominio? Sí. ¿Qué nos faltaría? Sería como de 0 a 1, unión con de 1 más infinito. La aventura lo coloco acá abajito. Aquí lo voy a colocar. Entonces es de 0 a 1, unión de 1 más infinito. Entonces, en 0 y en 1, ¿cómo es? En 0 sería cerrado y en 1 abierto. Exacto. Así. A ver, ¿qué opinan los demás? Tú, Adán, ¿qué opinas? Sí, porque igual puede quedar un negativo abajo. Por eso se puede tomar del 0 a 1. Ok, ¿y los demás? ¿Qué opinan? Lo siento bastante ahora callados. ¿No estaría exceptuando el 1 igual? ¿Cómo, perdón, Marco? ¿Exceptuando el 1? Pues sí, el 1 no lo tocas aquí en ese intervalo, ¿no? O sea, no lo tocas ni acá ni acá. ¿Sí o no, Marco? Ah, sí. Entonces, ok. A ver, entonces el dominio de esta función es correcto porque para la parte de arriba de la función, lo único que tenemos que cuidar es que la raíz no se haga negativa. Entonces, de 0 a 1 se le puede dar, pero no puede tocar el 1 porque si toca el 1 en el denominador se indetermina de ese intervalo. Y después, de 1 a más infinito ya no tiene problemas porque, por ejemplo, 2, aquí no tiene problemas si le damos x igual a 2 y acá tampoco. Entonces, este es el dominio de la función y por lo tanto los intervalos
de continuidad, pues son de 0 a 1, 1 más infinito, o el dominio de la función, si lo quieren decir tal cual. ¿Sale? A ver. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, si se dan cuenta, estamos repasando esa clase de operación de funciones. Ahora, a ver, otro ejemplo. Entonces, aquí ya quedó. A ver, otro ejemplo. A ver, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Otro ejemplo sería el siguiente. A ver, ejemplo. Este es otro ejemplo. Sea la función f de x igual al seno de x y la función g de x igual a la raíz de x cuadrada menos 4. X cuadrada menos 4, exacto. A ver, entonces ya no vamos a calcular absolutamente todos, nada más algunos, y ahí terminaríamos la clase. Entonces, por ejemplo, el inciso A, sí quiero que me digan cuál es el dominio y continuidad de f de x. El inciso B, cuál es el dominio y continuidad de g de x. Y, por ejemplo, vamos a hacer únicamente la multiplicación f por g de x y continuidad. Y vamos a hacer el que es un poquito más complicado, que es la división f entre g de x y continuidad. Entonces, ya para acabar la clase y dejarlos que se preparen para el examen de mañana. Solución. No otro color, porque ese está mal. No, pues el negro. Solución. A ver, chicos. Las funciones son f de x igual al seno de x y g de x igual a x cuadrada menos 4. Inciso A. ¿Cuál es el dominio de f? ¿Recuerdan cuál es el dominio de la función seno? De menos infinito a infinito. Perfecto. ¿Son todos los reales o de menos infinito a infinito? Entonces, los intervalos de continuidad o el intervalo de continuidad es, a ver, mejor lo voy a colocar abajo, es de menos infinito a infinito. ¿Qué pasó, Juan David? Una pregunta, ahí en g de x, bueno, la raíz ¿es de x cuadrada o x a la 4? Es x cuadrada David. Gracias, profe. No, ¿de qué? Entonces, la función seno es continua en todos los reales. A ver, ahora, el inciso B. ¿Cuál es el dominio de G? Igual de menos infinito a infinito. El dominio de G, me están diciendo que va de menos infinito a infinito. ¿Sí? ¿O hay un detalle? Pregunta, no, bueno, ¿sí se puede tocar el menos 2 y el 2? Ahí en la de la raíz, para que no salga 0. No, pues sí, no hay ninguna división. No hay ningún denominador ahí. Ajá. No, ya. Pero a ver. Ajá, no hay, exacto. Pero a ver, no, pero de hecho sí hay una restricción. A ver, Nelly. El 0, ¿no? ¿Cuál? A ver, acuérdense, esto es repasar, desgraciadamente es repasar dominios. Entonces, a ver, ¿sí está bien ese dominio que nos dio Nelly? Oh, sí, es exceptuando el 0. El 2 menos 2. Exceptuando el 0. El 0. Ok, el 0 no se lo podemos dar porque si no nos haría la raíz de menos 4. Otra pregunta, Nelly, y para los demás. Y creo que por ahí lo están diciendo. Si le damos 1, nos quedaría 1 al cuadrado. Ajá. Tendría que ser nada más de 0 menos a infinito 2. a menos 2, cerrado. Menos infinito a menos 2, cerrado.
Ajá. A menos 2. Ajá. Unión con 2 a infinito. Ajá. A ver, ¿qué opinan de este nuevo dominio que nos está diciendo Adán? Es correcto. ¿Sí, Nelly? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ojo. Y la pregunta para ganarse el avión presidencial. O bueno, a ti, Adán, ¿tú cómo sacas el dominio? Puro. Pues, solamente los valores que al cuadrado nos dieran menores que 4. Ok, exacto. Entonces diciendo que x cuadrada menos 4 no puede ser un valor negativo. Por eso. Exacto, eso. Entonces, les recuerdo, eso que acaba de decir Adán es lo que vimos toda la primera parte del curso. Para encontrar el dominio de g de x, lo que tienen que plantear es, o sea, Adán está diciendo que no se vale que x cuadrada menos 4 sea menor que 0. Eso es lo que está diciendo Adán. Y nosotros, todos nosotros, lo que vimos al inicio del curso, lo que hicimos es decir que x cuadrada menos 4 forzosamente tiene que ser mayor o igual que 0 para que se resuelva. O sea, resolvemos esta desigualdad. Cuando ustedes resuelven esta desigualdad, que es análogo a lo que está diciendo Adán, es cuando ustedes van a determinar el intervalo de esta función. Entonces, si no se acuerdan bien, acuérdense, todo lo que está dentro de un radical tiene que ser mayor o igual que 0. Resuelven esta desigualdad y justamente al resolver esta desigualdad les va a salir el dominio de la función. O esto que acaba de decir Adán, no se vale esto. Entonces, cuando ustedes resuelvan esta desigualdad pensando que no se vale tocar estos puntos, aquí van a encontrar un intervalo donde no lo pueden tocar. Y es justamente el que excluyó Adán. ¿Sale? Por favor, tengan cuidado porque, pues, desgraciadamente va a volver a venir en su examen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, ahí está. Entonces ya tenemos el dominio de la función g. Entonces, lo que quedamos es el inciso C. El inciso C queremos la multiplicación de f por g, que esto es f de x por g de x, y entonces tenemos que multiplicar a las dos funciones. La primera función es el seno de x y la segunda es x cuadrada menos 4. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de continuidad de esta función? De esta multiplicación, perdón. De menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. Exactamente. Es el intervalo de continuidad es de menos infinito a menos 2, coma, de 2 a más infinito. Esos son los dos intervalos de continuidad. O, como lo hizo Nelly, el dominio de f por g es el dominio de f intersección con el dominio de g, y esto es justamente la intersección de los dos dominios me da menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. ¿Por qué? Porque el dominio de la función seno son todos los reales. Si ustedes lo intersectan con el dominio de g, les va a salir otra vez el mismo dominio de g. ¿Vale? Incluso a este nivel se ve. Esta función no tiene problemas. La única que carga todos los platos rotos dentro de la multiplicación de estas dos funciones es esto. Entonces nada más me concentro en ver el dominio de la raíz cuadrada y ya encuentro el dominio de toda la función y ya puedo decir cuáles son los intervalos de continuidad. Entonces ya, para acabar, inciso D, queremos la división. Esto es f de x entre g de x. Esto es el seno de x entre la raíz de x cuadrada menos 4. ¿Cuáles son los intervalos de continuidad de esa operación? De menos infinito
a menos 2 abierto. A ver, los intervalos de continuidad es... bueno, me das el dominio entonces, me estás dando el dominio de la división. Permíteme tantito Ajá, ahora sí, díctamelo. De menos infinito a menos 2. Abierto. Ajá. Abierto. Unión con 2 a más infinito. Ajá, entonces, ¿qué hiciste? A ver, cuéntanos. Pues hay solamente el x cuadrada menos 4 mayor que 0. Uh-huh. Y pues ya de ahí se saca esos intervalos. Pero aquí, a ver, nada más para que todo nos quede claro, Adán. En las operaciones anteriores, aquí había quedado cerrado y aquí lo estás colocando abierto. ¿Por qué? Porque los valores de menos 2 y 2 dan un valor de 0. Exacto, ahí está. Entonces, ahora, para este cociente, ya no puedes tomar los extremos menos 2 y 2, porque si le damos a esta operación, a esta división, 2 y menos 2, desgraciadamente este cociente se va a hacer 0 en esos puntos. Entonces, fíjense que el dominio de la división se parece mucho al dominio únicamente de G, pero tienen ahora que evitar los extremos menos 2 y 2, porque ahí es donde esto se puede hacer 0, y además tenemos que evitar que dicha raíz se haga 0. Si nosotros no recordamos cómo se saca ese dominio, lo que hicimos en clases pasadas es verlo como P de X sobre Q de X. Sacamos el dominio de P, que es el seno. El dominio del seno son todos los reales. Y el dominio de Q se aborda a través de la desigualdad x cuadrada menos 4 estrictamente mayor que 0. Resuelven esta desigualdad, hacen la intersección de ambos dominios y les va a salir esto de acá. ¿Alguna pregunta de esto? Aquí ya terminaríamos la clase, pero ¿alguna pregunta? Yo, profe, ¿puede volver a repetir? Claro que sí. Es más, si quieren lo hacemos. Además que, pues, hay tiempo. Ok, a ver, vamos a ver ese último, lo vamos a desglosar un poquito más. Entonces, fíjense. O sea, esto ya está bien, tocayo. Esto ya está bien. Nada más lo vamos a justificar de esta manera. Entonces, tenemos P de X es el seno de X. El dominio de P del seno son todos los reales, porque la función seno así se comporta. Es una función que va oscilando y demás, y entonces el dominio son todos los reales, o, como nos dijo hace ratito Adán, esto va de menos infinito a infinito. Ahora, el dominio de Q está en el denominador. A Q no se le debe de permitir dos cosas: que sea 0, porque está en el denominador, y además que este radical sea negativo, lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, para fines prácticos, lo que decimos para calcular esas dos condiciones es de la siguiente manera: el dominio de Q son todos los reales bajo la condición que x cuadrada menos 4 sea estrictamente mayor que 0. ¿Sale? Esta condición, tocayo, involucra dos cosas. Esta desigualdad: que tu radical, lo que está dentro del radical, x cuadrada menos 4, no vaya a ser un número negativo, o no nos vaya a dar un número negativo, o que no sea negativo. Y además involucra que esto que está dentro de la raíz no vaya a ser 0, o no tienda a ser, o no te dé 0. Eso involucra esa desigualdad. Entonces, lo que tenemos que hacer en el denominador, que es siempre el que da el dolor de cabeza, es decir, x cuadrada estrictamente mayor que 0. Yo les dije la clase pasada, esto al inicio del curso lo abordamos con dos desigualdades, ¿no? Que es muy, de hecho, esta desigualdad es muy sencilla. Perdón, no, lo estoy diciendo mal. Esta desigualdad al inicio del curso lo abordamos con dos casos. Cuando, factorizan aquí x menos 2
por x más 2 mayor que 0, y entonces tienen que ver dos casos. El caso 1 es que cuando este es positivo y este es positivo, o negativo, negativo. Eso se puede hacer así. Si gustan, lo pueden mantener haciendo de la misma manera. Sin embargo, en clases pasadas les dije que hay un procedimiento nuevo, que ahora sí ya podemos utilizar porque ya tienen la habilidad para estar utilizando valor absoluto. Entonces, esto, si no me quiero ir por este camino de los casos, hago lo siguiente. Tomo esto. El 4 lo paso del lado derecho. X cuadrada mayor que 4. Sacamos raíz cuadrada. X. Raíz cuadrada de X al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada del lado derecho. La raíz cuadrada de 4 es 2. No le pongo ahí nada de más menos. Entonces, cada vez que veamos la raíz cuadrada, inmediatamente ponemos el valor absoluto de 2. Ok. Y luego, esto, cuando tenemos este tipo de desigualdades, por ahí las vimos en alguna clase. Cuando tenemos el valor absoluto de un número, se abren dos casos. Que X sea mayor que 2 o X sea menor que 2. Cuando ustedes hacen lo que está diciendo es que X va, o sea, el intervalo va de 2 a más infinito, y cada vez que tengamos una O significa una unión. Y entonces este nuevo intervalo va de menos infinito a menos 2. Ojo, esto son propiedades que vimos del valor absoluto. Por ahí las deben de tener en no sé qué clase de la primera parte. Entonces, este es justamente el dominio del denominador. Entonces, el dominio de Q son todas las X que va de menos infinito a menos 2, unión de 2 más infinito. Ok, entonces ya tenemos el dominio del numerador, el dominio del denominador, y lo único que hacemos para encontrar el dominio de esa división, esta de aquí, esta, es realizar la intersección entre ambos dominios. El dominio de P, intersección con el dominio de Q. Entonces, cuando ustedes realicen la intersección, acuérdense que este es como si dibujáramos un intervalo en la recta real de menos infinito a más infinito. Y dibujamos un intervalo de menos infinito a menos 2, y luego otro intervalo de 2 a más infinito. Por lo tanto, cuando ustedes realicen la intersección de esas dos cosas, les va a salir que el dominio es de menos infinito a menos 2, unión a 2 a más infinito. Justamente el mismo dominio que nos dio Adán. ¿Sí, tocayo? ¿Cómo lo ves? Sí, profe, ya. Gracias. Ok, no de qué. Entonces, ya para acabar, el intervalo de continuidad o los intervalos de continuidad, en este caso es de menos infinito a menos 2, 2 más infinito. O el dominio de la función, si lo quieres. ¿Sale? Esta función es continua en dos intervalos, en esto de aquí. ¿Alguna otra pregunta? Fer, Nelly, Adán, los demás chicos que andamos por aquí, somos 39. No, profe. No. Bueno, a ver. Aquí le vamos a dejar. Y otra cosa, chicos, por los que están conectados, qué bueno que siguen por acá. Entonces, aquí llega la clase. Es una clase de repaso. Si se dan cuenta, es una clase de repaso porque estamos otra vez repasando las operaciones entre funciones, pero obviamente ahora diciendo que es continua en el dominio, ¿no? En esos intervalos. Bueno, ya, hasta aquí termina. Entonces, a ver, ya al inicio les di las indicaciones del examen, pero además se me olvidó decirles que obviamente mañana es el examen, es el día mañana jueves, y el viernes de plano no me voy a conectar, y no me voy a conectar por el simple hecho de que voy a empezar a calificar los exámenes desde el viernes hasta todo el fin de semana. Chicos, desde